Hay personas que simplemente no salen de tu mente. No importa cuánto lo intentes. Sus recuerdos vuelven como una ola silenciosa en medio de la noche. Puede ser un amor perdido, una traición que aún duele, o simplemente alguien que dejó una huella más profunda de lo que quisieras admitir. Te preguntas por qué, después de tanto tiempo, sigues pensando en esa persona. ¿Es amor? ¿Es una obsesión? ¿O quizás algo más profundo que aún no has comprendido del todo? En este viaje, no vamos a darte respuestas superficiales. Vamos a explorar un conocimiento ancestral que proviene de las enseñanzas del budismo Zen, una sabiduría que lleva siglos iluminando mentes inquietas. Descubriremos juntos por qué algunas personas tienen ese poder invisible sobre ti y cómo puedes comenzar, desde hoy, a soltar ese peso. Esta no es una lucha contra tus pensamientos, es una invitación a observarlos con compasión, a entender el mensaje oculto que llevan consigo y a emprender el camino hacia tu verdadera paz interior. Respira hondo. El viaje hacia la liberación comienza ahora. A veces creemos que no podemos dejar de pensar en alguien porque lo amamos. Nos convencemos de que esa presencia constante en nuestra mente es prueba irrefutable de un amor profundo, casi trascendental. Nos repetimos frases como «lo necesito», «la extraño con cada fibra de mi ser» o «sin él no soy la misma». Pero en el silencio de una mente observadora, si nos atrevemos a mirar más allá del deseo, descubrimos una verdad menos romántica y mucho más reveladora. Muchas veces, lo que sentimos no es amor, es apego. El amor verdadero no aprieta, no exige, no genera ansiedad. El amor real fluye como un río en calma, respeta los ritmos y los silencios, y deja espacio para que el otro sea libre. El apego, en cambio, es como una cuerda invisible que se aferra al otro con desesperación, buscando validación, identidad, propósito. Cuando te sorprendes revisando su perfil en redes sociales sin control, cuando tu estado de ánimo depende de si te responde o no un mensaje, cuando fantaseas constantemente con su regreso, lo que habita en ti no es amor, sino miedo a soltar. El budismo nos habla de upadana, el apego como una de las principales raíces del sufrimiento humano. Es ese deseo de aferrarse a lo impermanente, de controlar lo incontrolable, lo que genera dolor. Alguien ocupa tu mente no por lo que es, sino por lo que tú crees que representa: seguridad, identidad, amor propio. Y sin darte cuenta, te conviertes en prisionero de una ilusión que tú mismo alimentas. Imagina un pájaro posado en tu mano. Amar sería permitirle descansar un momento, admirar su belleza sin intentar retenerlo, sabiendo que puede volar en cualquier instante. El apego, en cambio, sería cerrar el puño para evitar que se escape, solo para terminar hiriéndolo, hiriéndote. Cuanto más intentas poseerlo, más se debilita lo que sentías. Y al final, lo que era luz se convierte en sombra. No hay culpa en sentir apego. Todos lo hemos vivido. El problema no es sentirlo, sino no reconocerlo. Cuando confundimos apego con amor, nos perdemos a nosotros mismos, nos disolvemos en el otro, en la historia que construimos en nuestra mente, y dejamos de habitar nuestro propio centro. Pero cuando logramos nombrar lo que sentimos con honestidad, algo empieza a cambiar. El acto de observar con atención ya es una forma de liberación. Hoy, te invito a mirar dentro de ti con ternura y coraje. Pregúntate, ¿estoy amando realmente o estoy necesitando? ¿Estoy permitiendo que el otro sea libre o estoy atado a una idea que me da seguridad? La respuesta, aunque incómoda, puede ser el inicio de tu sanación, porque solo cuando reconocemos el apego por lo que es, comenzamos a soltar, y en ese soltar, volvemos a nosotros mismos. Hay personas que no solo nos marcan, nos reflejan. Su sola presencia, o incluso el recuerdo de ellas, despierta algo profundo, visceral. Nos irritan, nos fascinan, nos duelen, o nos obsesionan, y sin saber por qué,
su imagen se queda grabada como una sombra en nuestra conciencia. Pero lo que rara vez nos atrevemos a considerar es que esa intensidad que sentimos hacia alguien más no habla tanto de ellos, sino de nosotros. El budismo, al igual que las enseñanzas de Carl Jung, nos invitan a mirar hacia adentro. Nos dicen que aquello que no aceptamos en nosotros, nuestras debilidades, miedos, deseos reprimidos o talentos no desarrollados, no desaparece, se esconde en la sombra. Y la vida, con su sabiduría silenciosa, pone frente a nosotros espejos humanos que nos obligan a mirar justo eso que hemos evitado por tanto tiempo. A veces admiramos profundamente a alguien, incluso de forma obsesiva. Lo vemos fuerte, seguro, exitoso, magnético, y no entendemos por qué nos cuesta dejar de pensar en él o ella. Tal vez es porque esa persona encarna una parte de nuestro propio potencial que aún no nos hemos permitido vivir. Su luz nos recuerda nuestra luz dormida, y lejos de alegrarnos, nos inquieta, porque también nos confronta con todo lo que podríamos ser, pero aún no somos. Otras veces, sentimos un rechazo visceral hacia alguien. Nos enojan sus gestos, sus errores, su forma de actuar. Y sin embargo, seguimos pensando en ellos. ¿Por qué? Porque esa sombra que vemos en el otro, en realidad también existe en nosotros. Tal vez no de la misma forma, pero sí en la misma raíz. Esa deshonestidad que tanto te molesta, ¿será que a veces tú tampoco eres completamente sincero contigo mismo? Esa frialdad que juzgas, ¿será un reflejo de la desconexión emocional que no te atreves a mirar? El espejo del alma no tiene la intención de herirnos. Su propósito es revelarnos. Lo que nos perturba en el otro es una invitación a integrar lo negado, a recuperar partes de nosotros que hemos exiliado. Cuando comenzamos a reconocer nuestras proyecciones, poco a poco recuperamos el poder que habíamos entregado afuera. No se trata de culparse ni de justificarse, se trata de observar con honestidad amorosa, de preguntarte, sin juicio, ¿qué parte de mí se está activando cuando pienso en esta persona? ¿Qué me está enseñando su presencia constante en mi mente? Y si te atreves a hacer esa pregunta con humildad, con verdadero deseo de crecer, quizás descubras que esa persona no era tu enemigo, sino tu maestro. Aceptar la sombra no es caer en la oscuridad, es encender una luz más profunda. Porque solo cuando nos abrazamos enteros, luz y sombra, podemos realmente sanar y seguir adelante en paz. Hay vínculos que, por más que intentemos cerrar, se resisten a desaparecer. Relaciones que, aunque hayan terminado hace tiempo, siguen latiendo dentro de nosotros como si algo quedara pendiente. Puede que esa persona ya no forme parte de tu vida, que no haya contacto, que incluso el recuerdo se haya diluido. Y sin embargo, hay días en los que vuelve, con fuerza, como si el alma se negara a soltar del todo. En esos momentos, más allá de la lógica y las explicaciones racionales, la vida nos está susurrando que quizás lo que queda entre ambos no es un recuerdo, sino una conversación kármica que aún no ha sido completada. Desde la visión budista, el karma no es un castigo ni una recompensa, sino una danza sutil de causas y efectos, una red invisible de experiencias que buscan equilibrio. Cuando alguien permanece en tus pensamientos con insistencia, no siempre es por apego o deseo. A veces, es porque hay algo que necesita ser comprendido, perdonado, dicho. Aunque solo sea dentro de ti, tal vez esa persona te hirió y, aunque te repitas que ya lo has superado, una parte profunda de ti aún espera que su dolor sea reconocido. A lo mejor fuiste tú quien causó daño, de forma consciente o sin darte cuenta, y la culpa silenciosa aún pulsa en el fondo de tu corazón, buscando redención. O puede que esa persona llegara a tu vida como un maestro disfrazado, alguien que vino a mostrarte una lección que aún no has terminado de integrar. Estas conexiones no resueltas actúan como ecos, son como una campana que sigue vibrando incluso cuando nadie la toca. Su persistencia no es un tormento gratuito, sino una señal
una invitación del alma a cerrar un ciclo, a restaurar el equilibrio, a honrar lo que fue y permitir que siga su curso. Pero cerrar esa conversación no siempre significa buscar al otro. Muchas veces, el diálogo más sanador ocurre en el interior. Escribir una carta que nunca enviarás. Hablar en voz alta con el corazón abierto. Llorar lo que no lloraste en su momento. O simplemente sentarte en silencio y reconocer lo que sentiste sin negarlo más. Pregúntate, ¿qué energía no resuelta hay en este vínculo? ¿Qué parte de mí sigue esperando una respuesta, una disculpa o una comprensión? Y sobre todo, ¿qué puedo hacer yo, hoy, para liberar esa carga con compasión? Cerrar una conversación kármica no es olvidar, es comprender. Es agradecer lo aprendido, aunque haya dolido. Es permitirte avanzar sin cargar con lo que ya no te pertenece. Porque cuando por fin completas ese diálogo con el alma, la mente se silencia. Y lo que antes era un pensamiento obsesivo, se convierte en una enseñanza que te transforma desde dentro. Cuando estamos atrapados en un pensamiento doloroso, todo parece congelarse. El tiempo pierde su ritmo natural. Y lo único que existe es esa emoción que arde por dentro, la tristeza que no se disipa, la rabia que no cesa, la nostalgia que se instala como huésped permanente en el alma. Nos convencemos de que este estado interno es definitivo, que el dolor que sentimos hoy será el mismo que sentiremos mañana, y que nada cambiará. Así nace la gran ilusión de la permanencia. Pero el budismo, con su sabiduría milenaria, nos recuerda una verdad simple y profunda. Todo cambia. Nada en este mundo, ni fuera ni dentro de nosotros, es estático. Las estaciones giran, el cuerpo envejece, los vínculos se transforman. Incluso nuestras emociones más intensas, por muy sólidas que parezcan, están sujetas a las mismas leyes del movimiento. Todo nace, crece, se transforma y finalmente se disuelve. Sin embargo, cuando sufrimos por alguien que ya no está, caemos fácilmente en el engaño mental de creer que ese dolor es eterno. Nos decimos que nunca dejaremos de extrañarle, que la herida no cerrará, que esa pérdida nos definirá para siempre. Y en esa creencia, le damos al pensamiento un peso que no merece. Lo cristalizamos, lo volvemos parte de nuestra identidad. Nos apegamos al sufrimiento como si fuera una verdad absoluta, cuando en realidad es solo una ola más en el océano de nuestra conciencia. Lo que muchos no saben es que esta ilusión no solo nos hace sufrir más, también nos impide sanar. Porque si creo que lo que siento será para siempre, dejo de abrirme a la posibilidad del cambio. Me encierro en la tristeza, en la rabia, en la culpa, como si no hubiera salida. Pero la hay. Siempre la hay. El primer paso para liberarte es observarte con compasión. Reconocer que lo que hoy duele, un día será memoria. Que lo que ahora parece insoportable, mañana quizás te parezca una lección. Y que el pensamiento que se repite una y otra vez también pasará, como pasan las nubes frente al cielo abierto. Una práctica poderosa en este proceso es recordarte, una y otra vez, como un mantra silencioso. Esto también pasará, no como una forma de huir del dolor, sino como una forma de abrazarlo sabiendo que tiene fecha de caducidad, que así como llegó, también se irá, y que tú no eres ese pensamiento, tú eres el espacio que lo contiene. Aceptar la impermanencia no es resignarse, es despertar. Es comprender que la vida es un flujo constante y que resistirse a ese flujo solo genera más sufrimiento. Cuando dejas de luchar contra el cambio y empiezas a fluir con él, el pasado pierde su dominio sobre ti. Y entonces, sin darte cuenta, comienzas a recuperar tu libertad interior. La mente tiene una forma sutil, casi imperceptible, de jugar con nuestra percepción. Cuando alguien nos marca profundamente, ya sea por amor, por dolor o por una mezcla de ambos, empezamos a construir alrededor de su imagen una red de pensamientos, recuerdos, emociones y fantasías. Sin darnos cuenta, convertimos a esa persona en el centro de una historia interna que,
en realidad, no habla tanto de ella como de nosotros mismos. Y es ahí donde se produce una de las confusiones más comunes y dolorosas del alma. Confundimos al mensajero con el mensaje. Esa persona que ocupa tu mente de forma constante no es más que un reflejo, un canal, un espejo. No es la causa de tu vacío, ni la fuente de tu felicidad, ni la raíz de tu tristeza. Lo que realmente te atrapa no es su presencia, sino el significado que tu mente le ha atribuido. Has confundido el pensamiento con la verdad. Has tomado una emoción momentánea como una sentencia definitiva. Has creído que si su imagen sigue apareciendo, es porque hay algo mal contigo, o algo pendiente con él o ella. Pero en realidad, lo que hay es un mensaje que aún no has querido escuchar. Cada vez que piensas en esa persona, lo haces desde un lugar emocional cargado. Te repites historias. No puedo vivir sin ella. ¿Y si las cosas hubieran sido distintas? Necesito que me diga por qué se fue. ¿Qué hice mal? Pero detente un momento y observa. No son estos solo pensamientos. No son frases que vienen y van, que aparecen, duelen y luego se disipan. El budismo enseña que tú no eres tus pensamientos, eres la conciencia que los observa. Si en lugar de fundirte con esos pensamientos te detuvieras a contemplarlos, te darías cuenta de algo profundo, que esa persona que no puedes sacar de tu cabeza no es la causa de tu sufrimiento, sino el catalizador de una verdad más honda que quiere revelarse. Tal vez es una herida de abandono que viene desde la infancia, o una necesidad de aprobación que aún no has sanado, o una inseguridad que se activa cada vez que alguien se va. Esa persona, ese mensajero, solo ha despertado algo que ya estaba dentro de ti. Por eso, el camino hacia la liberación no consiste en eliminar el pensamiento, ni en superar a la persona, sino en escuchar con el corazón el mensaje que trae. ¿Qué parte de ti necesita ser vista? ¿Qué verdad has estado evitando? ¿Qué necesitas ofrecerte a ti mismo que esperabas recibir del otro? Cuando dejas de aferrarte al mensajero y comienzas a atender el mensaje, la energía cambia. Ya no estás luchando contra una sombra. Estás dialogando con tu propia alma. Y en ese diálogo nace la paz. Porque comprendes que todo lo que buscas fuera siempre ha estado dentro de ti. Hay encuentros que no se explican con la lógica. Personas que aparecen en nuestra vida y, sin razón aparente, nos transforman para siempre. A veces lo hacen con ternura, otras con dolor. Algunas solo están unos meses, otras años, pero todas dejan una huella que no se borra. Y aunque el vínculo se rompa, aunque la relación llegue a su fin, hay ocasiones en las que su recuerdo permanece como una llama encendida. Entonces surge una pregunta que va más allá de lo emocional. ¿Y si esa persona vino a mi vida con un propósito más profundo? ¿Y si su presencia respondió a un pacto que hicimos antes de nacer? Desde una visión espiritual, existen lo que se conocen como contratos del alma. Acuerdos sutiles, invisibles, que nuestras almas establecen mucho antes de tomar forma humana. No son contratos escritos ni ataduras obligadas, sino compromisos de crecimiento mutuo. Promesas silenciosas de ayudarnos a despertar. Y a veces, cumplir ese contrato implica desencadenar un proceso doloroso, precisamente porque solo a través del dolor se activa cierto tipo de transformación. Quizás esa persona que no puedes sacar de tu mente no está ahí por apego ni por obsesión, sino porque el contrato que os unía aún no ha sido completado. Tal vez había una lección que no terminaste de aprender, un patrón que debías romper, una parte de ti que solo pudo salir a la luz a través de ese vínculo. Y hasta que esa enseñanza no se integre del todo, el alma no descansa, porque el alma no olvida. Pero aquí viene la clave. Completar un contrato del alma no significa volver a buscar a esa persona, ni reabrir heridas innecesarias. Significa mirar hacia adentro con honestidad y preguntarte, ¿qué parte de mí nació a raíz de esta conexión? ¿Qué he descubierto de mí mismo a través de este vínculo? ¿Y qué me está pidiendo mi alma para cerrar este ciclo con dignidad y conciencia? A veces, el contrato se cumple cuando finalmente decides soltar,
Cuando dejas de buscar fuera la validación que solo tú puedes darte. Cuando transformas el dolor en sabiduría y el recuerdo en gratitud. Porque incluso quienes nos han herido, en un plano más profundo, pueden haber actuado como catalizadores de nuestro despertar. No todos los contratos del alma terminan en relaciones felices o finales armónicos. Algunos solo vienen a sacudirte, a desarmarte, a romper las estructuras internas que ya no te sirven. Pero todos, sin excepción, vienen a ayudarte a evolucionar. Así que si esa persona sigue presente en tus pensamientos, en lugar de luchar contra su imagen, obsérvala con reverencia. Tal vez no fue el amor de tu vida, pero sí un maestro del alma. Y al reconocer eso, algo cambia. Porque el contrato se honra no desde el ego, sino desde el corazón. Y en ese reconocimiento, comienza la verdadera liberación. El camino hacia la paz interior no comienza con grandes gestos ni con respuestas absolutas, sino con pequeños actos de conciencia. A veces basta con convertirse en el observador silencioso, aprender a mirar nuestros pensamientos sin juzgarlos, sin alimentarlos, sin identificarnos con ellos. Basta con hacer las preguntas del corazón con honestidad y compasión. ¿Qué me duele realmente? ¿Qué me está pidiendo mi alma? Soltar no es olvidar, ni forzar el cambio. Es abrir la mano, dejar de apretar lo que ya no está. Es aceptar que hay cosas que no necesitan resolverse, sino simplemente ser comprendidas. Y en esa comprensión, todo se transforma. Cada vez que ese recuerdo regrese, conviértelo en una campana de atención plena. Respira. Toca el suelo con tus pies. Vuelve al presente. Que lo que antes te arrastraba, ahora te ancle. Y cuando estés listo, ofrece metta. Bondad amorosa. Para ti. Para esa persona. Para la historia que compartieron. Porque liberar también es amar. Si este viaje te ha ofrecido claridad o paz, apoya este espacio con un me gusta, suscribiéndote al canal y compartiendo este video con alguien que lo necesite. Me encantaría saber cuál de las 6 razones resonó más contigo. Déjalo en los comentarios y construyamos juntos esta comunidad de conciencia, sanación y despertar. Hasta la próxima, sigue cultivando tu jardín interior. Ahí es donde florece tu verdadera libertad.